Vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Gracias por acudir a la presentación del número 521 de Revista de Occidente. Es el número de octubre, que tiene, digamos, por tema principal el de la polarización. Desde que Fernando Vallespín y yo entramos en enero de este año en el equipo directivo de Revista de Occidente, Fernando como director y yo como secretario de redacción, sabíamos que la polarización política era uno de los temas de nuestro tiempo, ¿no? Por usar una expresión de nuestro fundador, de José Ortega y Gasset, y que queríamos dedicar un número de la revista precisamente a este tema de la polarización, pero queríamos hacerlo bien, queríamos hacerlo primero con el mejor elenco posible de colaboradores. Creo que ese objetivo lo hemos cumplido. Tenemos entre nosotros pues, a personas que realmente son los máximos especialistas en este área en España: Mariano Torcal, Luis Miller, Amuitz Garmendia, Marta Fraile, Covadonga Meseguer y Josep María Colomer. No les voy a presentar, voy a dejar que eso lo haga Luis Miller, que ha sido precisamente quien ha coordinado a este elenco de campanillas para hablar de la polarización. Luis, tú luego podrás decir algo de cada uno de nuestros autores. Yo les voy a explicar por qué hemos decidido llamarlo los teatros de la polarización. Nos parecía una manera un poco imaginativa, ¿no?, de abordar un tema que a veces puede parecer un poco trillado. Y pensábamos que la imagen del teatro nos ayuda a pensar, al menos en dos sentidos, ¿no? Teatros de la polarización, pues en el sentido de escenarios de la polarización, ¿no? Cuando se habla de la guerra, a veces se habla del teatro de operaciones, ¿no? Pues también hay teatro de operaciones en la guerra cultural, y nos parecía apropiado en ese sentido, y también nos parecía apropiado en el sentido no solamente de escenario, sino de representación de las diferencias, ¿no? El teatro a veces también da lugar a representaciones un poco histriónicas o exageradas, y creemos que hablando de polarización algo de eso hay, algo de teatro también hay en ese sentido. Yo les voy a dejar en la compañía de nuestros autores. Va a llevar la batuta Luis, y tenemos y Fernando Vallespín, que aunque no colabora con un artículo en este número, es un científico político en nuestro país, pues que este tema también lo trata a menudo en sus columnas y en sus intervenciones en el debate público. Les voy a dejar con ellos, como digo, no sin antes también completar un poquito la información sobre el número, que no solamente aborda la polarización. Siendo el número previo a las elecciones en Estados Unidos, queríamos tratar también este país, y lo hacemos de una manera inmejorable porque tenemos un artículo de Josep María Colomer que aborda la polarización en Estados Unidos. Es uno de los países más polarizados que hay, creo que sobre eso hay consenso. El otro a lo mejor somos nosotros, ¿no? España y Estados Unidos, con lo cual somos dos buenas muestras, y Argentina también quizá. Pero bueno, con Estados Unidos y con España pues ya vamos bien servidos, ¿no? Y luego también tenemos un artículo que hemos pedido a alguien que ustedes quizá conozcan, un prestigioso profesor de Derecho Constitucional Europeo, Joseph Weiler, que bueno, pues tiene la nacionalidad americana porque él es profesor en la New York University, tras haberlo sido en Harvard, pero también es español, adquirió la nacionalidad española por su condición de judío sefardí, y es buen amigo de España y de la revista, y enseguida accedió a enviarnos un artículo que ha titulado muy sugerentemente Estados Unidos Terra Incógnita, refiriéndose a lo que pueda pasar después de las elecciones, ¿no? La tesis de su artículo es que el desenlace electoral en Estados Unidos pues, nos va a llevar a terrenos quizá inexplorados por la ciencia política y por la historia contemporánea. Tenemos también más artículos, un artículo de Mauricio Suárez, muy sugerente, que aborda el famoso debate entre ciencias y humanidades, conocido como las dos culturas, ¿no? Y también un artículo de también otro colaborador de esta fundación, como es Joseph Fins, un gran experto en asuntos de filosofía de la medicina y de bioética, que nos cuenta un poquito
cómo el tiempo ha influido en nuestro entendimiento del COVID y de la enfermedad en general. Con esto yo termino y cedo la palabra a Luis para que nos cuente un poquito cómo se ha organizado este número y qué podemos decir que no hayamos todavía dicho, ¿no?, de la polarización en España. Pues muchas gracias, Juan Claudio. Hablo desde aquí, ¿no? Yo creo que sí. Pues nada, la verdad es que fue un auténtico placer, bueno, más que placer, un honor poder trabajar en un número de la revista Occidente y además de una forma, diría que tan eficiente, porque nos pusimos en marcha justo antes de verano y Juan Claudio me pidió, y a mí al principio me parecía como complicado, que no faltaran números sobre polarización afectiva, que ahora Mariano Torcal nos contará exactamente qué es, sobre género, sobre el problema territorial y sobre memoria histórica. Cuando me contó esta idea, yo dije, pues sí, la verdad es que no deberían faltar en un número este tipo de temas, pero me parecía ambicioso. Pues bien, no solamente están estos temas, sino que en el artículo que va sobre polarización en temas de género, pues también escrito por Marta Fraile y Covadonga Meseguer, que ahora presentaré, también se trata el tema de las migraciones, que como vamos viendo en el debate español, es uno de estos temas que, al contrario que la memoria histórica, al contrario que el problema territorial, que son temas, digamos, seculares en España, el tema de las migraciones es un tema que en la opinión pública fluctúa mucho, pero precisamente ahora estamos en uno de esos momentos en los cuales de nuevo hay un pico en el interés público o en la utilización política por la migración. Con lo cual, al final, objetivo cumplido. Y bueno, ¿qué lleva este número, este monográfico? Bien, pues en este monográfico yo creo que sería interesante ahora en las intervenciones que empecemos por el artículo de Mariano Torcal, que, justo el año pasado Mariano es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra y el año pasado, en el 2023, publicó un libro de Votantes a Hooligans, donde nos cuenta y da sobrada evidencia de qué es esto de la polarización efectiva, que tiene más que ver con identidades y emociones en la política, en concreto en España, pero también de forma comparada. Entonces, justo Mariano y yo hablábamos antes de empezar este acto que la comparación, por ejemplo, con Estados Unidos, algo que todavía nos queda por explicar mejor en España es que existe un enfrentamiento emocional muy fuerte en el terreno político que en muchas medidas se asemeja a Estados Unidos y, sin embargo, como intento mostrar yo también en el artículo que publico en el número, no se corresponde con fracturas sociales, pues digamos, en los estilos de vida y demás, ¿no? Entonces, todavía tenemos que explicar por qué de nuevo en España andamos en esa polarización emocional tan fuerte, y algunos de los temas que vienen en el número pueden ayudar a explicarlo. Empiezo por el tema territorial. No ha podido estar con nosotros hoy la autora Muich Garmendia, que es profesora titular de Ciencia Política en la Universidad Carlos III y que ha hecho muchas investigaciones empíricas sobre este tema y que muestra lo que no hace falta que os convenza, que una de las bases del problema de la polarización en España es el conflicto territorial, que cada cierto tiempo, y de nuevo nos ha pasado en la última década, pues se solapa con el enfrentamiento ideológico, y cuando eso pasa en España, pues el choque político es más importante. Y tenemos otro artículo de Juan Francisco Fuentes sobre memoria histórica, otro de los temas que cada cierto tiempo polarizan el debate político en España. Y, como decía, un artículo que considero muy importante sobre la polarización
en cuestiones de género que también en los últimos 5 o 10 años han sido muy importantes y, como decía, el tema de migraciones. Por tanto, ese objetivo que había dentro de las limitaciones de un número corto, vamos a intentar tocar algunas de las teclas que nos explican por qué España es un país polarizado políticamente, creo que se ha conseguido. Y sin más, yo ya no voy a hablar más sobre el artículo que he publicado. Ya os comentaba que el único titular que me gustaría resaltar es que lo que vais a encontrar ahí es que la polarización en España empieza cuando empezamos a hablar de cuestiones simbólicas, cuestiones de valores, cuestiones emocionales, cuestiones identitarias y no tanto sobre cuestiones de estilos de vida que en otros países, especialmente en Estados Unidos, son muy importantes. Y sin más, le doy la palabra a Mariano Torcal. Ahora os iré presentando, que seguramente me he saltado, catedrático, como decía, de Ciencia Política en la Universidad Pompeu Fabra y el mayor experto en polarización afectiva de este país. Bueno, muchas gracias por la presentación y también es un honor para mí publicar en esta revista. Yo había publicado hace tiempo con otro famoso profesor que se sienta aquí, que es el profesor Montero. Hemos publicado un artículo sobre desafección política en España hace muchos años en la revista de Occidente. Y bueno, cuando me mandaste la invitación, pues para mí fue un honor. Y bueno, le di un enfoque que tiene que ver más con las elecciones del proceso electoral. Aunque digamos que el artículo tiene 4 puntos, que es destacar la diferencia entre polarización afectiva y polarización ideológica. Ahí no me quiero meter mucho porque fundamentalmente ya ha dicho algo Luis, pero sí que me gustaría conectarlo con el otro artículo de Weiler, que me ha gustado mucho, no lo había leído, pero me ha gustado mucho, y diferencia que el problema de la polarización afectiva, que tiene que ver con el conflicto agónico y antagónico, que no me meto a explicar, pero que él viene a demostrar es que el problema es que no es que fracture el demos, sino que niega la existencia de una parte del demos. O sea, está planteado en términos de yo frente a ellos y ellos les niego la legitimidad de ser un actor político relevante o incluso les niego que ganen las elecciones o cuestiono el propio resultado electoral. Entonces ahí me ha gustado mucho esa discusión de unos artículos que yo no había leído, si no lo hubiese citado también, que es el de Weiler, que dice que el problema es no un problema de la fracturación del demos, sino un problema de la negación, de excluir, de que no se ve como parte del demos a la otra parte del demos que apoya a partidos políticos distintos. No me quiero meter más en eso porque ya viene un poco en el artículo, pero luego sí añado 3 puntos fundamentales y es donde viene la conexión con el proceso electoral de julio del 23. El primero era mostrar, yo tengo muchos datos sobre polarización que he ido recopilando varios años con varios proyectos, estoy haciendo muchos más todavía, y quiero decir que además sobre polarización afectiva hay pocos datos en España. La mayoría de los datos que hay polarización afectiva de los ciudadanos son de mis proyectos. Yo los pongo a la disposición de la comunidad científica y los hago públicos y la gente lo puede descargar si quiere. Pero bueno, son los únicos datos que hay. Hay también sobre élites políticas, que son los de Xavier Collet, el proyecto de Xavier Collet, que está muy bien, y que por cierto acaba de sacar un número ahora en que yo también participo en American Political Scientist, Behavioral Scientist, perdón, que está hecho con datos de élites políticas, ¿no? Entonces, bueno, hay pocos datos y a mí me preocupaba la escasez de datos y lo que yo quería mostrar era, bueno, una cierta tendencia que yo construyendo y la idea central que sale de esa tendencia es que ya no está creciendo. Es decir, que pensábamos que las elecciones de julio del 23 fueron extremadamente crispadas, y lo fueron, pero desde el punto de vista del crecimiento de la polarización afectiva, perdón, hemos llegado como una especie de tope, ya no está creciendo. Eso no quiere decir que sea buenas noticias en sí mismo, lo que está haciendo es que se ha estabilizado en un alto nivel. Por lo tanto, es decir, hay estabilidad, pero una estabilidad que se ha generado a alto nivel. Por lo tanto, yo creo que, y esto va segundo con el segundo argumento, es que el efecto de la polarización afectiva y el discurso polarizador que está y la crispación que llama la prensa que se está viviendo, yo creo que ya tiene un efecto descontado desde el punto de vista electoral. Creo que ya, y esto lo digo por 2 razones. Primero, en términos de participación política se decía, no, es que la polarización lo que hace es que moviliza más a los ciudadanos. Eso es cierto en términos generales,
pero en el proceso electoral, eso ya en cierta política en realidad es una realidad ya descubierta hace 1000 años. La gente participa más porque está muy motivada. ¿Y cuál es el efecto de la motivación? La polarización. Pero el problema fundamental que yo venía a discutir es que esa movilización de última hora, que es el que decanta el proceso electoral, ese precisamente no se produce entre los más polarizados, sino entre los menos polarizados. Es decir, los menos, ¿y cómo lo sabemos? Con la pregunta de cuándo deciden que han votado. Y resulta que los que han decidido que han votado en las últimas semanas y en los últimos días son los menos polarizados. Y además una diferencia de media muy abrumadora, es decir, no estoy hablando de una pequeña cosa. Lo cual quiere decir que el efecto de movilización que se genera durante el proceso electoral y durante la campaña, ese es el importante desde el punto de vista de poder cambiar el signo de una elección, ¿no? Cosa que no ocurre con los movilizados que ya, digo, con los polarizados que ya han decidido que van a votar un mes antes, incluso 2 meses antes. En realidad están pensando que llegue la elección para ir a votar y fastidiar al contrario, ¿no? Y por último, el último elemento también que quería señalar respecto a esto, y acabo, es que a la hora de luego decantar por qué partido votan, es muy importante también pensar que en los datos muestran es que ese, digamos, resultado sorpresivo respecto a que al final el PSOE ganaba muchos votos o consolidaba un número de votos que no permitieran al Partido Popular poder formar gobierno, se debió fundamentalmente a que precisamente los más moderados son los que a última hora deciden votar, y no solo deciden votar, sino lo hacen teniendo en cuenta el problema de los grandes temas de discusión que estaban en la agenda, que tiene que ver con el tema del aborto, que tiene que ver con el tema de la vivienda, que tiene que ver con el tema de... esos, digamos, esos menos hooligans adoptan y deciden su voto por mecanismos mucho más racionales que tienen que ver con el control y el control político y el mandato electoral que deciden dar a última hora. Por tanto, yo creo que, contrariamente a lo que se piensa o lo que piensan los líderes políticos, dado un nivel de polarización, que es el argumento fundamental, el que una elección se decante por uno o por otro no depende de esa polarización, al contrario, depende de una discusión más pausada sobre elementos que tienen que ver no tanto con identidades y motivaciones y sentimientos, y tiene que ver más con cuál es el posicionamiento de los partidos sobre los grandes temas de debate que están en la agenda política en ese momento. Y eso es todo lo que tengo que decir. Pues muchas gracias, Mariano. Y el otro artículo al que podemos escuchar ahora a sus autoras es el artículo que va sobre la polarización en determinados temas, en este caso género y migraciones. Y tenemos con nosotros a Marta Fraile, que es científica del Instituto de Políticas Públicas de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, vicedirectora del instituto, y Covadonga Meseguer, que es profesora de ICADE, de Ciencia Política. ¿Quién empieza? Tú, Marta. No, empieza tú. Bueno, Lo que prefieran, me da igual. Como quieras. Venga, Marta, tú. Vale. Bueno, pues nada, yo también para nosotras ha sido un placer, primero porque nos gusta mucho escribir y colaborar juntas, a Covadonga y a mí, y segundo porque nos hacía ilusión escribir en esta revista, que ha sido una revista que, pues, desde que empezamos nuestra carrera académica, ¿no? Pues siempre la mirabas como ala y escriben pues la gente súper importante, ¿no? Así que nos hizo ilusión y nosotros lo enfocamos más que nada como una manera de comunicar lo que se sabe en la ciencia política sobre estos temas. Sobre el tema del género y la igualdad de género, pues se sabe poco, porque se ha investigado poco. Es un tema que todavía no se ha, digamos, analizado con la profundidad que requiere. Pero básicamente de lo que en el caso español, digamos que, y no es tan diferente de otros casos, aunque sí que tiene alguna peculiaridad, digamos que lo fundamental es que hemos pasado de una situación en la que había un consenso generalizado sobre la bondad de conseguir o lo deseable que puede ser conseguir una sociedad en la que haya igualdad de género, pues hemos pasado de un consenso a, digamos, una repolitización del tema.
Y por lo tanto nos encontramos con situaciones en las que determinados partidos políticos pues, hacen campaña contra el hecho de que las mujeres y la igualdad de género ha ido demasiado lejos, tan lejos como para empezar a discriminar al hombre. Bueno, pues todo lo que sabemos y que se ha demostrado, y eso sí hay bastante literatura que lo demuestra, que los partidos de extrema derecha hacen mucha campaña con respecto al tema de la igualdad de género y las consecuencias que trae para las sociedades, el hecho de que, pues, por ejemplo, roles tradicionales de género, como por ejemplo la familia, pues el papel de la mujer dentro de la familia, ahora hayan perdido mucho prestigio, ¿no? Y discursos de este tipo. Todo ello lleva a que por el lado de la extrema derecha se haga mucha campaña, pero también por el lado de la izquierda, ¿no? Haya habido pues también muchísima movilización a partir de la gran movilización del año 2018, después de todo el episodio de la manada y tal, pues hubo una irrupción del movimiento feminista con mucha fuerza, que desde luego no está aislado, es producto también de toda una movilización internacional, lo que se conoce como la cuarta ola feminista, de protesta, ¿no? Y sobre todo de protesta pues, contra abusos, contra discriminaciones, que las mujeres todavía a día de hoy siguen sufriendo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos un movimiento feminista muy movilizado y con mucha visibilidad, ¿no? A través también de los medios sociales, de la capacidad de convocatoria que han tenido, y por el otro lado tenemos a un partido de extrema derecha que hace mucha campaña contra la igualdad de género, y eso pues genera tensión y genera polarización, y ha hecho que el tema de la igualdad de género pues haya emergido en él. Cuánto se aluda a emociones, como ocurre con otros temas, ¿no? Más partidistas, en el caso de la igualdad de género pues todavía está muy poquito estudiado, pero los pocos casos en los que se ha estudiado, y por ejemplo en el artículo ponemos el caso de México, y la reacción que hubo en los medios sociales contra la movilización de las mujeres contra la violencia de género, pues vemos que efectivamente tienen exactamente la misma pauta, que es aludir a emociones, a odio, a pues, las feminazis, vienen aquí a romper el orden social, son una amenaza para la sociedad. El mismo tipo de pautas se reproducen exactamente en el caso de la igualdad de género. Y bueno, pues luego después en el artículo reflexionamos también sobre que igual ha llegado el momento de plantearnos cómo despolarizar las sociedades. Pero esa parte casi se la dejo a Covadonga, o bueno, primero que empiece ella con el tema de la inmigración y más o menos eso es el contenido así a grandes rasgos de la parte de género. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Luis, por la invitación a contribuir a este número, y muchísimas gracias porque en mi caso es una oportunidad magnífica tanto de colaborar con Marta, que estamos dándole vueltas a varios asuntos con respecto a feminismo e inmigración, pero también de aprender de las otras contribuciones a este número, que son unas contribuciones magníficas. Bueno, efectivamente, mi interés, empezando la casa por el tejado, es más en estrategias despolarizadoras que en la polarización en sí mismo. Es decir, yo he llegado un poco al tema de la despolarización en migración, o a la polarización en migración, por mi interés en despolarizar el asunto. Entonces, como el resto de mis compañeros, quizás excepto Mariano, que es un productor de datos brutal, también Luis, en el caso de migración no tenemos muchos datos todavía disponibles para estudiar polarización afectiva. Esperemos que muy pronto los tengamos. Sí hay muchísima investigación sobre sentimiento antiinmigrante, que no es exactamente polarización afectiva, y eso es una de las primeras cosas que me gustaría decir. En el campo de migraciones, hablar de polarización afectiva, yo lo enmarco más en los estudios sobre prejuicio hacia el migrante que la polarización afectiva, por ejemplo, en el marco identitario de preferencias partidistas, ¿no? Y sí hay una literatura inmensa sobre los motivos del sentimiento hacia el inmigrante, el sentimiento antiinmigrante, que distingue entre motivaciones que se
suelen llamar materiales o no materiales. Materiales, el temor, por ejemplo, a que te quiten el empleo, la saturación de servicios públicos, y las inmateriales, que son las amenazas culturales o las amenazas de seguridad. En España no somos muy diferentes del resto de Europa, porque lo que se ha observado es que sobre todo el sentimiento antiinmigrante está basado más en factores, digamos, no materiales, es decir, culturales y temores de seguridad, que en temores, por ejemplo, de materiales o de competencia económica. Sí me gustaría decir algo, es que mientras estábamos escribiendo el artículo, a posteriori han salido una serie de barómetros, estudios y tal muy recientes que quizás en la discusión podemos traer también a colación qué es lo que nos están informando. Pero vamos, adelanto que en España las principales motivaciones de sentimiento antiinmigrante son la percepción de que los migrantes implican un coste fiscal muy importante, y sobre todo las cuestiones de migración. Sí es interesante saber cómo llegan los españoles a ese tipo de conclusiones, ¿no? ¿Por qué se fijan precisamente en esas variables? Y aquí lo que tenemos que decir es que es crucial, y en el caso español también, el discurso de los partidos de extrema derecha, que es un discurso que vincula la migración con emociones muy de amenaza, de miedo, de ira, etcétera, muy alrededor de los temas de securitización, de la presentación de la migración como un problema para la seguridad. Y esto es problemático porque tenemos estudios ahí fuera que nos dicen que una vez que las personas están ansiosas con respecto a este tema, buscan información que corrobora esa ansiedad, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos ahí una primera estrategia de despolarización que tiene que ser cortar ese vínculo entre migración, seguridad y, sobre todo, esta activación de emociones negativas. ¿Cómo podemos despolarizar? Bueno, hay varias estrategias, pero digamos, lo que todos tenemos que buscar, o en lo que tenemos que pensar si este problema nos preocupa, es, en lugar de fijarnos en aquello que nos distancia de los inmigrantes, es qué es lo que tenemos en común, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en común también? Bueno, pues con los votantes de otros partidos, etcétera, etcétera. En el caso de la inmigración, por ejemplo, una de las cosas que se propone es, en lugar de o contraatacar todos estos discursos que apelan a emociones negativas, apelando a emociones positivas, a emociones prosociales, a intentar activar sentimientos de compasión y de humanidad compartida como una forma de contrarrestar estas emociones negativas. Por supuesto, luchar contra la desinformación. Hace poquito la Fundación ISEAC, por ejemplo, es uno de los pocos estudios que conozco que sí ha hecho hizo una intervención online dando píldoras informativas, por ejemplo, sobre la veracidad, dando números veraces sobre lo que le cuesta al Estado el inmigrante y sobre competencia, por ejemplo, en el mercado laboral. Y después de esas intervenciones se reduce el sentimiento antiinmigrante. El problema con este tipo de intervenciones, que de alguna manera, desde mi punto de vista, están intentando resucitar las estrategias de educación cívica, ¿no?, y de educación en la democracia, es cómo hacemos estas intervenciones escalables y cómo las hacemos duraderas, cómo hacemos que los resultados positivos que parece que se reflejan sean sostenibles en el tiempo. Especialmente, no hemos hablado de polarización en educación, pero probablemente es otro de los temas polarizantes en España también. Y finalmente, quisiera terminar aludiendo muy rápidamente a mi lectura personal de estos últimos barómetros, de estas últimas encuestas. Yo quiero preocuparme y no lo consigo, la verdad, con respecto a este tema, porque si estoy hablando mucho lo dejamos. No estamos en el pico de mayor sentimiento antiinmigrante en nuestra historia, no lo estamos.
Sí que es cierto que hay algunas cuestiones que pueden ser un poquito más preocupantes, como por ejemplo que en la izquierda parece que estar subiendo, en el caso del PSOE, ese sentimiento antiinmigrante dentro de su electorado. Hay claramente señales de estereotipación, pero de ciertos tipos de migrantes, de ciertas etnias, ¿no? De ciertos grupos. Pero una cosa que tiene que ver con tu trabajo, Luis, es que a nivel cotidiano la convivencia es muy buena. Con lo cual, me parece que aquí lo que estamos viendo es una disociación entre las élites por un lado y la ciudadanía por otro, en esta cuestión del sentimiento antiinmigrante. Mencionar también para el debate, Marta, los hombres jóvenes, de nuevo, que son los que más se informan a través de las redes y son los que más prejuicio antiinmigrante exhiben, como en otros temas. Podemos hablar de esto después. Pues solamente, antes de darle paso a Fernando Vallespín para cerrar, solo por los dos artículos que no tenemos a los autores aquí, creo que viene muy bien cómo ha terminado Covadonga, porque realmente la tesis central de los dos artículos en cierto modo tiene que ver, y es que tanto la memoria histórica como el problema territorial son cuestiones que, aunque siempre han estado ahí, generalmente generan una confrontación política grande cuando se solapan con las estrategias partidistas. Y entonces eso es lo que ha pasado recientemente, que tanto la memoria histórica se ha convertido en una bandera de parte en algunos casos, y en el problema territorial, como decía anteriormente, se han solapado esas identidades territoriales y de izquierda a derecha, y cuando eso ocurre en los dos casos, pues pues básicamente tenemos un problema mayor de polarización. Y con eso sería ya todos los artículos que hemos visto. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí, sobre todo por haber participado en el Números. Como sabéis, Mariano y tú, Luis, en esta casa tenemos una preocupación enorme por la polarización en España. Hemos intentado ser un lugar de encuentro, ¿no? Donde poder, si no evitar la polarización, por lo menos reflexionar sobre ella. Bueno, a mí lo que me interesa es que hablemos, ¿no? Entonces, lo que voy a tratar de provocar con algunas preguntas o algunas ideas. Por supuesto, está invitado el público también a participar, ya que somos pocos, pues digamos abrimos la mesa al resto del público. Y me gustaría empezar por un tema que me parece que es bastante intrigante, sobre todo, ¿no? Y para el que no tengo una respuesta. El libro de Ezra Klein, que es probablemente uno de los mejores textos que hay sobre polarización en Estados Unidos, pero por tanto sobre polarización también, ¿no? Comienza diciendo algo que me parece que es muy interesante, ¿no? Dice, claro, antes a Estados Unidos se le acusaba de no ser una democracia porque realmente las diferencias entre los dos grandes partidos eran mínimas, ¿no? Con lo cual, pues no había alternativas, ¿no? Entonces parecía como si no puede funcionar un sistema democrático si no hay un mínimo de conflicto, ¿no? Y digamos de issues en los que hay enfrentamiento duro entre los dos partidos. Y de repente hemos pasado, hombre, sí hubo un conflicto cultural latente a partir sobre todo de finales de los 60s, pero que no fue digerido del todo bien políticamente, ¿no? De repente hemos pasado a la situación contraria, es decir, donde nos es imposible entendernos, ¿eh? Es decir, es imposible prácticamente, fijaros lo que ocurrió con respecto a la propuesta esta bipartidista que Trump vetó, porque no le venía muy mal a efectos de estas elecciones, ¿no? Sobre la frontera y sobre inmigración, ¿no? Es decir, que prácticamente es imposible que se establezcan este tipo de decisiones transpartidistas cuando antes parecía que era absolutamente lo contrario. O sea, ¿qué ha ocurrido ahí? Primer punto. Segundo punto, qué casualidad que la polarización comienza a expandirse desde el momento en que, por un lado, entran en crisis lo que los alemanes llaman Volksparteien, o sea, los partidos del pueblo, los partidos mayoritarios, ¿no?
es decir, cuando aumenta el fraccionamiento del sistema de partidos, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, cuando comienzan a tener éxito los partidos populistas. Porque en último término, claro, la polarización viene a equivaler de una manera casi exacta lo que pretende el populismo en sí mismo, ¿no? Que es fracturar el tablero político en dos, in-group, out-group, más un plus de moralización, que me parece que es muy importante y que es un tema que no podemos dejar de lado cuando hablamos de polarización, es decir, que el in-group somos los buenos y los otros no solamente son los malos. Y claro, la moralización es muy relevante porque, la política se reconduce cada vez más a un enfrentamiento entre valores, en definitiva, y menos a un enfrentamiento entre opciones de políticas. O sea, issue-related conflicts versus identity-related conflicts, porque son los conflictos que tienen más que ver con cuestiones identitarias. Claro, la gran paradoja es que esto se produce en el momento en el cual la política es complejísima, es cada vez más compleja. O sea, ¿cómo es posible que en el momento en el que realmente más necesitados estamos de argumentación, acabamos simplificando absolutamente todas las disputas políticas, que se reducen casi a decir tú eres el malo y yo soy el bueno? O sea, pero literalmente, yo esto lo he oído en el Congreso de los Diputados, es decir, que no me lo estoy inventando, pero dicho así, con estas mismas... usted es indigno, es decir, usted no es tolerable. O sea, desde el momento en que se moraliza algo, digamos, el adversario se convierte no en un adversario, sino en un enemigo, y por tanto es alguien con quien se impide cualquier tipo de negociación. Tú, si representas el bien, no puedes aproximarte al mal. Esto lo introdujo en nuestro discurso antes que Vox, Podemos. Y eso hay que verlo, que luego Podemos de un giro, es la casta, ¿no? Estos, pues eso, como son los intocables, ¿no? Es decir, no podemos tener ningún tipo de relación con los dos grandes partidos, porque eso es, digamos, la antipolítica, es una política amoral y, por tanto, nosotros representamos la política auténtica. Claro, nos enfrentamos a una situación en la cual las democracias, y esto es bastante grave, y me recuerdo una vez algo que le escuché a Sartori, que debe tener escrito por algún sitio, porque fue en una ponencia. Sartori vino a decir, la ponencia que dio en el CC, aquí en el Círculo de Bellas Artes, donde dijo que las democracias dejarán de funcionar cuando los ciudadanos dejen de entender la política. Claro, es decir, puede haber un momento en el cual ya la discusión política no es en torno a cuestiones políticas, sino que se reconduce a lo puramente identitario. Y aquí entra, digamos, también la cuestión, digamos, de género, cómo te ubicas ante esto, las cuestiones, por supuesto, del otro, ¿no? Que es el tema de las migraciones, con lo cual se va reduciendo el espacio para lo que es enfrentamiento. O sea, no tiene que asustarnos que en democracia haya enfrentamiento. O sea, la democracia, por definición, es conflictual. O sea, no nos engañemos, no pensemos que el consenso es necesariamente aquello a lo que debemos aspirar, sino el problema es que estamos expulsando a la política. Es decir, lo que es la discusión política, propiamente dicha, entramos en una discusión de tipo moral, de tipo identitario, de cuestiones donde no se trata de elegir entre decisiones políticas específicas o políticas públicas concretas, sino que se ha creado una especie de superestructura donde la cuestión pues, afecta pues eso, al tema de los estilos de vida. Claro, en Estados Unidos al final el problema es ¿cómo se llama el libro este que es muy simpático, que va de esto de cómo hasta las pautas de consumo definen a unas... Se llama Prius o Pickup Truck, ¿no? Es decir, el que compra el coche híbrido es el votante demócrata, el pickup truck tal, el que come
El que come vegetariano es el demócrata, el que come el steak, ¿no? es el republicano. Claro, en España no estamos en eso, gracias a Dios, ¿no? Pero oiga, la política nunca ha ido de eso. O sea, por supuesto, los estilos de vida importan, evidentemente, porque además las políticas de estilos de vida, acordaros, se corresponden, digamos, a una fase más posmoderna, ¿no? Que es cuando aparece, bueno, lo de Engelhardt, ¿no? El posmaterialismo, es decir, que digamos, los issues políticos se expanden. Pero claro, ahora ya se han comprimido y de lo que se trata es de reducir todo a una gran confrontación, que es, en nuestro caso, pues es este bibloquismo, ¿no? En el que estamos y que es verdaderamente, yo creo que es verdaderamente dañino. Y esto coincide también con un discurso político donde lo que funciona, aunque yo creo que el hallazgo tuyo, Mariano, es muy bueno a este respecto, porque es lo que acaba de cantar, es decir, la vieja política se la acaba de cantar, ¿no? Que uno de los dos bloques acabe ganando, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta y eso hay que decirlo, porque yo creo que es muy relevante porque ya se verán en la obligación de tener que recurrir un poco más a argumentaciones, ¿no? Y menos emociones. Claro, luego la emocionalización. La emocionalización es el uso político de los afectos, ¿no? Es decir, que hay un fin político detrás y ahí hay dos grandes emociones que son imbatibles y una afecta mucho al tema de la inmigración, que es indudablemente dos grandes emociones es el miedo y el odio. Y eso es lo que se está literalmente inflando. Yo he visto algunas encuestas, no sé si la saca Israel, no las he visto en otro sitio, donde una de las encuestas que se hace es ¿usted teme al otro? Es decir, a los del outgroup, y el 70 y tantos % digamos, de los ciudadanos americanos dice que sí, que teme. Es decir, no es que no le guste, sino o que discrepa, sino que les tiene miedo. Que tienen miedo que gobierne el otro, ¿no? O sea, que la polarización primero puede significar algo así como el acabar de convertir la política democrática en un escenario al modo populista, es decir, que el populismo ya no solamente se ejerce en el ámbito que corresponde a los partidos populistas, sino que se ha expandido al resto. Eso sería una cuestión. Y luego, ¿cómo resolvemos el problema de eso que alguien llamaba el infocalipsis, ¿no? Que ya no sabemos de quién fiarnos? Es decir, la información ya no cumple la función ni de socializarnos en cuáles son las cuestiones que son en disputa, sino también, y claro, o sea, ¿qué es peor? ¿Que nadie se crea nada o que todos se crean las mentiras? O sea, que es que estamos un poco en esas opciones, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde hacia donde nos está empujando también, digamos, otro de los rasgos materiales del mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, y entiendo por rasgos materiales, por un lado, la hipercomplejidad de todo, o sea, la incapacidad también de poder comprometerse a adoptar decisiones cuando realmente uno no tiene capacidad para decidir porque está integrado en una entidad supranacional o porque depende de inversiones extranjeras, etcétera. Es decir, que tiene mucho que ver con la limitación de soberanía, pero otro también donde las mentiras pues, circulan, ¿no? Como si fueran verdades tan contundentes como rocas, ¿no? Claro, esto... a mí lo que me preocupa de la polarización no es la polarización. Lo que me preocupa es que puede ser la señal de la posdemocracia, ¿no? Es decir, de un nuevo tipo de democracia que va más allá, ¿no? De aquello que veníamos entendiendo como sistemas democráticos y, por supuesto, posliberal. Es decir, lo que cae en el intento es la tolerancia. O sea, es decir, la intolerancia es uno de los rasgos fundamentales, yo creo, del mundo en el que vivimos, precisamente porque despreciamos al otro, ¿no? Y porque además no se admiten a los que se quedan en medio, ¿no? Como se les llama, a los equidistantes. O sea, llamar a alguien equidistante es insultarlo.
ya vienes con tu columna como siempre, estás ahí buscando las equidistancias, yo con mucha honra, ¿no? O sea, es decir, es que el mundo está lleno de grises, no todo es blanco y negro, sino que hay que buscar, ¿no? Descubrir dentro de la realidad elementos que no encajen, ¿no? en esos dos bloques. Bueno, es lo que os quería arrojar, como veis son temas muy complejos, pero eso no quita para que podamos también entrar más específicamente en algunas de las cuestiones que han salido en la intervención de quienes me han precedido en el uso de la palabra. Si queréis, entre nosotros podemos empezar y luego ya cogemos intervenciones del público. Bueno, Sí. Pensando ahora en un libro recientemente publicado, que analiza se llama Tiempos de nihilismo, y analiza allí qué es lo que está sucediendo, cuáles son las consecuencias del nihilismo que se estableció a finales del siglo XIX, todo el pensamiento occidental, y que bueno, no estuvo en cuestión nunca, de la trascendencia, nada, etc. ¿no? Esto ocupó a todos los grandes pensadores de la época, y Wennigrón lo retoma porque Max Weber en 1919 en sus famosas conferencias achaca los problemas que había en ese momento en la política, enormes, y en la universidad, enormes, precisamente al nihilismo. Da unas soluciones diferentes en los papeles que debe cumplir tanto la política como la universidad a los de Wennigrón. Pero Wennigrón lo que hace es, en este momento, o sea, lo que está totalmente en crisis es la política y la universidad. La política se refiere, pues eso, la generalización de la polarización, de la mentira, de la falta de honestidad, la corrupción, etc. Y en la universidad, que ya no está en un trabajo en búsqueda de la verdad, sino que está difuminándose en problemas identitarios, culturales, etc. ¿no? Lo cual es cierto que eso desde Estados Unidos se ha generalizado en todas las universidades occidentales. Entonces lo que yo me pregunto es, ¿por qué no vamos al origen? ¿Por qué hay un origen que se va desarrollando con versos rojos a lo largo del siglo, pero no hemos inventado nada? La política, la crisis de la política actual, de las democracias actuales, se dio en 1919 también. Entonces, quizá haya que buscar cuál es la línea de pensamiento, cuál es el origen que nos ha llevado, con altos y bajos, a donde estamos en este momento, ¿no? Evidentemente, la política hoy en día, la gente se aparta de la política, porque es que los políticos mienten. No tiene nada que ver en sus propuestas electorales con lo que luego realizan. Y sobre todo, se expande la corrupción. Se expande la corrupción y el intento de socavar la democracia controlando los mecanismos de control que hay en la democracia, que son la prensa libre y los jueces, evidentemente. Entonces, ¿qué va a hacer el ciudadano ante esa situación? Desapegarse de la política. Ahora bien, como tenemos un discurso paralelo en los medios digitales en que funciona la consigna y la emotividad, y ahí pues hay una cantera de polarización y de emotividad enorme, pues también tenemos ese problema.
Luis, vuelves a... No, sobre esto solo quería apuntar que estoy bastante de acuerdo con esta última parte en el hecho de que para muchos de los problemas más importantes, pues ahora es vivienda, en otros momentos son problemas laborales, pues la verdad es que a mí que me gusta mucho también, aparte de escribir, pues entrar en contacto con los que toman decisiones y con los que piensan en la toma de decisiones y demás, efectivamente, para muchos problemas no tenemos soluciones y yo alguna vez he escrito que creo que las dos cosas están conectadas, es decir, la ausencia de ideas de cómo solucionar los problemas que más nos importan hacen, y esto lo decía también Fernando, con la complejidad, es decir, al tener problemas muy complejos que no tenemos soluciones ni siquiera por dónde empezar en muchos casos, hace que yo personalmente creo que está conectado con este intento de simplificación y de uso más emocional de la política. Pero bueno, vamos a oír otras. Sí. Una reflexión y una pregunta. La reflexión es que, aunque haya muchos elementos comunes en diversos países en punto a polarización, en el caso español la polarización no se puede entender desligada de la crisis del consenso político que hizo posible la transición de forma democrática y la entrada de España en una modernidad que hoy está en serio peligro. Y la pregunta es la siguiente. Está claro que la polarización social y la polarización política, o de la clase política, se alimentan mutuamente. Pero ¿sería posible discernir dónde está el origen? ¿Es la polarización un fenómeno que va de abajo arriba, de la sociedad a la clase política? ¿O es la clase política la que fomenta la polarización de la sociedad para conseguir unos objetivos determinados? Yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Polarizan. Estamos de acuerdo en lo segundo. O sea, vamos a ver, primero el argumento de Klein, si recuerdas, tiene una connotación de la evolución de la sociedad norteamericana, que dice, fundamentalmente, él dice que esto empezó porque los sectores más conservadores de la sociedad norteamericana se empezaron a dar cuenta que perdían el control de la democracia norteamericana por transformaciones económicas, sociales y sociodemocráticas. Y que esto articuló un discurso por parte de reacción por parte de las élites políticas conservadoras. Yo eso es un tema que no he trabajado porque es difícil de decir que, y esto tiene que ver con los políticos, o sea, en qué momento los políticos deciden que la polarización de este tipo, no la polarización en general, sino de este tipo de polarización, es un elemento deseable para la disputa política, ¿no? El argumento de Klein dice, bueno, es que esto ha ido precedido de un cambio, que también lo habla un poco Aldrich en su último el libro del 22 sobre los Estados Unidos, que lo llama, que dice que la sociedad norteamericana ha pasado de tener distintos cleavage a tener el partisan cleavage, es decir, la división partidista, ¿no? Y explica este proceso también con una decisión previa. Pero hay un momento determinado en que las élites políticas adoptan esta estrategia. Y ahí viene un poco, y conectando también con el populismo que decía Fernando, y también hablando de Podemos, ahí viene un poco el hecho de que en momentos determinados, por dos fenómenos, por la complejidad de los problemas y por el hecho de que precisamente los mecanismos de representación política están en cuestión, que es algo que ha salido aquí. Es decir, el nivel de confianza en las instituciones, etcétera, es bajo. Es la combinación de esos elementos lo que ha hecho en un determinado es que se articulen alternativas políticas cuya estrategia fundamental se fundamenta en la polarización, que son lo que se llaman los partidos challenger, los partidos que retan al sistema. Y la estrategia de estos partidos que retan el sistema, tanto por la izquierda como la derecha, como el populismo, lo que tienen en común es que articulan un discurso muy alternativo, muy rompedor en contra de los mainstream parties, del status quo, y lo hacen descalificándoles, argumentando que tienen intereses comunes, que hay falta de propuestas, etc. Y lo que hacen es, en cierta medida, y ahí es donde se aparece el populismo, y lo hacen también con nuevas estrategias comunicativas, ¿no?
Si uno observa, hay muchos estudios que muestran que fundamentalmente estos challengers se han comunicado, han roto el veto de la comunicación a través de utilizar canales alternativos, ¿no? Claro, yo creo que, desde luego, las élites, yo coincido que las élites tienen mucho que jugar en esto, juegan un papel fundamental, aunque yo pienso, y ya resumiendo un poco mi intervención, pienso que ha habido ventanas de oportunidad que han lanzado las élites políticas a jugar este juego como un elemento de estrategia política electoral. Ahora, yo creo, como tú decías, yo creo que hay dos aspectos que hay que tener en cuenta respecto a esto. Primero, tanto en el caso español como en el caso comparado, yo creo que hay dos elementos. Primero, o digamos tres elementos que pueden hacer que esto cambie si las élites políticas empiezan a darse cuenta de varios aspectos. El primero es el que señalo, que llega un momento en el que por mucha crispación que tú metas, a la hora de la finalidad te vienes tus hooligans, pero estos hooligans te garantizan una base electoral, pero no te garantiza la victoria. Y ahí tiene que haber una reflexión en ese sentido, que los partidos empiecen a dar cuenta que hay un electorado ahí que también se alejan por esta polarización y que se van alejando, que si los puede recapturar de alguna manera y pueden decantar una victoria electoral. Un primer aspecto. Un segundo aspecto es darse cuenta, y ahí estoy de acuerdo, y hay evidencia, que he escrito un artículo sobre ello y además ahora saco un handbook de Affective Polarization que está ya en producción, o sea que va a salir en nada, que es lo que tú has dicho, es el crecimiento de la intolerancia y de la cohesión social, como un problema fundamental en el creciente en las sociedades. Cuando los políticos empiezan a dar cuenta de que esto es un problema, es decir, que rompe la confianza personal, rompe aspectos que tienen que ver con la cohesión y la tolerancia, y que esto se puede convertir en un problema social de convivencia importante. Y un último elemento, y ahí sí que quiero reflexionar un poco, bien, que no sé si son capaces los partidos políticos o las élites políticas, es el ataque a los principios liberales de la democracia, ¿no? Los populistas son demócratas, no nos olvidemos de esto. Incluso quienes apoyan a los populistas se declaran demócratas y suscriben elementos de la democracia como propios. Todos sabemos que a última instancia lo que lleva al populismo es a la destrucción de los elementos de la democracia liberal e incluso a la democracia más electoral, pero en cualquier instancia ese elemento está ahí. ¿Y por qué reflexiono sobre esto? Reflexiono sobre esto porque hay otro elemento muy peligroso de esta polarización, y es el problema que genera entre los ganadores y los perdedores de los procesos electorales, que es el momento cumbre del partido. O sea, es el momento cumbre del partido, es ese momento. Es el momento del gol, el que decanta quién gana y quién no gana, ¿no? Y ese momento es muy importante porque, y estoy escribiendo sobre ese tema en algunos papers y tal, porque el problema es que cada vez más lo que se observa es que el perdedor y el ganador, cuanto más polarizados están los ciudadanos, menos los perdedores, menos consentimiento dan a esa derrota, y los ganadores están más dispuestos a usar esa ganancia como elemento de consolidación de sus políticas y sus decisiones políticas, ¿no? Claro, ya tenemos el clásico de la American Political Science Review, de Clausen y gente que ha trabajado en este tema, que dice, Slovik y gente así, que ha dicho, bueno, esto sería una llamada de atención siempre y cuando los ciudadanos dieran más preferencia a la salvaguardia de la democracia que a su grupo. Claro, que a la victoria de su grupo. Claro, pero a mí lo que más me preocupa de todo esto es que yo eso no lo veo. Es decir, porque además eso tiene que ver mucho el populismo. Que a la hora de la verdad, en los ciudadanos norteamericanos, por ejemplo, este artículo demuestra, y es realmente deprimente, muy técnico, pero realmente deprimente en sus conclusiones, demuestra, no, es que la gente está muy dispuesta, incluso en los Estados Unidos, con la larga tradición democrática que tienen, a renunciar a los principios democráticos de su sistema y a dar apoyo a ciertas prácticas de autoritarismo con tal de defender los intereses partidistas que han hecho creer que son los suyos. Y ahí está el peligro. Entonces yo creo que, aparte de esos tres elementos que he contado, es que el problema es que hay que recuperar en cierta medida, o sea, el discurso populista ha ganado, nos está ganando, es decir, pero no en su elemento sino sobre todo fundamentalmente de justificar que tenemos un problema con las democracias liberales que no somos capaces de resolver y que tienen que ver con la representación, con
con todos estos elementos. Y el populismo está ganando esa batalla porque lo que hace es que entonces la ciudadanía dice, bueno, no, pero esto también es democracia. Y en cualquier caso, lo que se trata es que si ganamos, si perdemos, cuestionamos todo el proceso democrático en mayor medida. Y si ganamos, aprovechemos la victoria para imponer y transformar esas democracias que en realidad están mal, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la gran batalla. Yo creo que la gran batalla es, aparte de las consecuencias en tolerancia, etcétera, que ya he mencionado, es discutir, rescatar la democracia, los principios de la democracia liberal en el discurso. Es decir, mire usted, pero también activar mecanismos institucionales que ayuden a solucionar los problemas que tienen las democracias liberales, ¿no? Entonces yo creo que la batalla es defender los principios de la democracia liberal y transformar o hacer nuevos diseños institucionales o mejorar los diseños institucionales que hagan o que añaden transparencia, que añaden mecanismos de decisión colectiva que la gente se sienta más implicada. Porque yo creo que esa es la gran batalla. Y esa es la gran batalla, ¿por qué? Porque cuando esta batalla se gane, los políticos se van a dar cuenta y van a decir, bueno, parece ser que ya no todo está permitido. Es decir, parece ser que hay una ciudadanía ahí que ya la hemos estado calentando durante mucho tiempo, porque además hay otro problema que no hay que olvidar, que también es muy importante. Y alguien lo ha dicho, esto es un momento, es un proceso recursivo entre élites y ciudadanos. Las élites, en un momento determinado, son prisioneros de su propia polarización. Es decir, en momentos determinados yo estoy convencido, el PP yo creo que es un ejemplo, hay sectores del PP que estarían dispuestos a una negociación, pero a ver quién es el guapo, el primer guapo que sale y dice, no, negociemos con estos señores, porque eso es un traidor. Este proceso lo hemos vivido, por cierto, el proceso de independencia de Cataluña también, igual. ¿Quién es el primer guapo que sale y dice, no, vamos a, lo que tú decías, la equidistancia, ¿no? Las élites políticas en un momento determinado, aunque piensan que el bien del país posiblemente sea aprobar ciertos elementos o ciertas iniciativas legislativas para los procesos por los problemas que nos están agobiando, ninguno es capaz de dar el paso hacia adelante y decir, no, yo voy a negociemos. Porque el primero que negocia, ese es el traidor. Entonces, son prisioneros, y luego hay otro elemento también, perdón, ya acabo, Y luego está que, claro, el electorado, tú le has convencido con un lenguaje sencillo, directo, pero que apela a sentimientos. Y cuando tú cambias tu discurso político e intentas apaciguar lo que has dicho o decir esta expresión en español... O hablas de intereses, ¿no? Claro. Introduces el elemento de los intereses. Exactamente. Entonces quedas deslegitimado. Quedas deslegitimado. Entonces, primero, tus compañeros, había que irse guapo por primera nada, y segundo, que vas a quedar deslegitimado delante de tus hooligans, van a decir, pero bueno, tú no nos has estado diciendo que esto era así. Entonces, hay un riesgo importante. Entonces, yo creo que, principalmente, que la batalla se debe dar a través de una recuperación importante desde el punto de vista teórico y filosófico sobre la importancia de las democracias liberales y, segundo, una transformación importante de nuestros mecanismos de representación en alguna medida que los hagan más inclusivos, ¿no? Yo creo que esa es la gran batalla, porque en ese momento es cuando el orden de preferencias de los actores políticos va a cambiar. Y van a decir, bueno, es que aquí sí, es decir, mire usted, es que la gente va a dejar de votarle porque usted tiene tintes autoritarios. O sea, ya no estamos hablando estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que, bajo mi punto de vista, ese es el tema, pero bueno, no sé, he hablado demasiado ya. Sí, José. Sí, enlazo con alguna de las cosas que ha preguntado Ceo tú y que comentaban los panelistas. Efectivamente, estamos en otro tipo de democracia que a un británico ha llamado democracia de trincheras. Y como todas las trincheras, uno está ahí dentro y cuando puede dispara y mata y luego se esconde, ¿no? Y me da a mí la impresión que, como Mariano es más joven, los más jóvenes, entonces tiene ese optimismo sobre la posibilidad de No sé el más joven, pero solventarse por medio de este tipo de cosas. Yo creo que ha habido alguna pregunta de cómo ha nacido esto. Las consecuencias de lo que estamos comentando y discutiendo son fundamentalmente de estrategias de élites, sobre todo, fundamentalmente. Por lo tanto, tiene que ser, en buena medida, las élites las que vuelvan a convencerse y por el momento
una capacidad moral extraordinaria. Y esa estrategia es la que, vale la pena recordar, se adoptó en España cuando Felipe González no paraba de ganar elecciones. Aquel sindicato del crimen, formado por periodistas y políticos, entonces dijeron, hay que acabar con esto como sea, y entonces empezaron a actuar de ese modo. Cuando llegó Aznar, se produjo la paz, y entonces se dio, y también cuando ganó Rajoy, una de las frases más estúpidas que en este campo se puede ver, que es, cuando gana la derecha se acaba la polarización, como si fuera un fenómeno que viene del cielo. Claro, es que la derecha es la que ha ocasionado la polarización. Esto ocurrió lo mismo con Rajoy. Rajoy, en 2004, llevaron a cabo contra Zapatero, una polarización intensísima que terminó cuando de nuevo ganó la derecha. Y ahora estamos en esto. Esto lleva a una cuestión adicional, y termino, que es algo que siempre que me preocupa más, y que he comentado alguna vez a Mariano, es que hablamos de la polarización como si fuera democracia de trinchera, una batalla de unos contra otros. Pero en buena parte, si lo pudiéramos cuantificar, en buena parte, la polarización, Pedro Sánchez ha dicho algo sobre esto, es asimétrica. Viene fundamentalmente del campo de la derecha y de los medios de la derecha contra la izquierda y los medios de la izquierda. Por lo cual, entonces, quizás sea interesante también plantearse analíticamente las consecuencias de la polarización asimétrica. Porque puede ocurrir, esto lo dijo Naval, Supremo Naval hace tiempo, puede ocurrir que la cohesión que gana la derecha en su estrategia de polarización, en el otro campo no tiene también una cohesión a favor del Partido Socialista o de los partidos de izquierda, sino que lo que se produce es un efecto de desmoralización. Es un efecto de decir, ¿qué está pasando aquí? Es que todos los políticos son iguales, es que nada más que se pelean, es que no dicen la verdad, es que mienten, es que roban, es que etcétera, etcétera. Con lo cual entonces nos encontramos con votantes muy polarizados. Me imagino que Mariano tiene datos, se puede comentar algo sobre esto, en las elecciones de 2003, y votantes que hubo que movilizar en el último momento, claro que son estos moderados que dicen, ¿no? Y finalmente, en este espectáculo que se está viendo recientemente en muchos países, la pregunta es, y en relación a las cuestiones que habéis planteado hoy, qué bueno sería que se produjera una despolarización. La pregunta es, ¿en qué país se ha producido recientemente un proceso de despolarización? En ninguno. En ninguno, es más, se está aumentando, sobre todo el caso francés es el más palpable, incluso Portugal, que hasta ahora había aguantado muy bien el tipo y eso. No, pero no estoy tan de acuerdo en lo de que bueno, pero si entramos en este debate ya tenemos 5 minutos. No, Podemos es de izquierdas y polarizó, es decir, la polarización generada por Podemos fue espectacular, ¿no? Porque además rompió, porque no solamente era frente al Partido Popular, era también frente al propio PSOE, ¿no? Sí. Salvo cuando se vio obligado, digamos, a... El problema es, perdona, Fernando, el problema es cuando polariza un partido principal o un partido, no sé cómo se le podría llamar, un partido relevante, o sea, cuando un partido que saca el 30% de los escaños polariza. Que Podemos polarizó, ¿cómo está polarizando ahora Vox, ¿no? u otro grupo de extrema derecha que están o no están en el Parlamento? Sí, pero no te olvides, José Ramón, que muchos de los partidos de retadores nuevos se han convertido en mainstream. O sea, tú estás hablando del caso español. Y sí, está estudiado lo de simétrica y muy asimétrica. De hecho, presenté un gráfico la vez pasada en Barcelona, que lo visteis, que hacía un escenario de qué pasa con asimétrico, simétrico, etc. Aquí hay dos factores fundamentales. Uno es cuando los retadores inician este proceso, bajo mi punto de vista, y lo hacen porque necesitan esta dinámica para romper el efecto dominante de los partidos principales. Los partidos principales tienen dos estrategias.
o genera dos momentos, que son, lo adoptan ellos, que es el caso del Partido Popular, claramente, y si no desaparecen, que es lo que ha pasado en este momento en Italia, sobre todo, y en Francia. Francia, etcétera, que de repente desaparecen. Entonces, El Partido Popular y el Partido Socialista de forma reciente. sí, bueno, pues, pero quiero decirte y entonces, bueno, y ahí, de cierta manera también, es que los partidos principales están intentando sobrevivir también en ese contexto de polarización creciente. Y esto además es un proceso de retroalimentación. O sea, en un paper que estoy a punto de sacar también, mostramos que afortunadamente tenemos unos datos que están muy bien, que nos permite ver ese proceso de cómo se inicia, qué es lo que le genera, etc. Por ejemplo, en el caso de la derecha, nosotros mostramos con datos de panel que se ve muy bien, es el primer paso que se genera, y por eso estoy de acuerdo con lo de Podemos, el primer paso que se genera es que los votantes de derecha generan un odio visceral, primer paso, un odio visceral hacia Podemos, hacia la izquierda. Y eso les hace dos cosas, ese odio visceral hacia ellos, y un segundo es deslegitimar, o sea, bajan su apreciación hacia el Partido Popular. Ese es el primer paso. El segundo paso es que aparece un partido que de repente dice lo que ellos creen que se debe de decir en ese proceso, que es Vox. Y entonces, en ese momento, eso genera una polarización que son entre los votantes de Vox. Aumenta la polarización. Pero ¿qué ocurre posteriormente? La reacción frente a Vox. Todos los demás también se polarizan como consecuencia del proceso de aparición de Vox. Esto nos lo tenemos bastante trabajado en un paper y de hecho está bajo revisión. Y yo creo que ese es el mecanismo que se genera. Pero luego hay un trasfondo que yo no he trabajado, pero que a veces, volviendo al argumento de Klein, y es ese proceso de reacción que se produce, también en España podemos pensar lo mismo, ¿no? Es decir, aquí se montó un proceso de transición, alguien ha hablado del consenso, pero se montó un proceso de transición que era el que mejor se podía hacer, dadas las circunstancias, pero que claramente se pensó esa transición en un modelo que mantuviera cierto status quo de poder de la derecha. Y en un momento determinado, con la llegada de Podemos, ven peligrar ese status quo. Que es lo que dice Klein con respecto a Estados Unidos. Dice, no, es que aquí, por razones que tienen que ver con el cambio sociodemográfico, cultural y social de los Estados Unidos, las élites políticas blancas anglosajonas se acaban, sí. Sí, ven que esto se les pone en peligro. Y entonces eso genera un cierto movimiento. Entonces, yo creo que aquí posiblemente puede haber pasado eso. Yo no suscribo para nada, no tengo que ver nada con Podemos, ni nada de nada. Eso me parece lamentable, el que articular en su momento. Pero sí hay algo que a mí me preocupa sobre esta idea del consenso, ¿no? Los consensos se logran en circunstancias de relaciones de poder concretas. Y por mucho que hayamos dicho que aquí se produjo un pacto fundacional que dio sentido a la democracia, y yo lo suscribo 100%, ese pacto fundacional se construye sobre elementos de imposición de verdades dadas, hechos dados. A mí me parece que acusar de polarizar a gente que quiere hacer cierto revisionismo sobre problemas que ya no solo son consecuencias de una situación de un estatus dado, sino también de la transformación de la propia sociedad. Es decir, ¿por qué es polarizar decir que los derechos de la comunidad LGTBI es polarizar? No, perdone usted, es que la realidad del país ha cambiado. Y no es la realidad del 78, es la realidad de 2010. Y en la realidad de 2010, plantear esto como un elemento de discusión en la agenda política no me parece que sea polarizar. De la misma manera que no me parece que sea polarizar plantear ciertos elementos de la memoria histórica de este país. No me lo parece, porque se pactó que no se revisaba. Bueno, ya no los hemos juzgado, ya no les hemos dicho nada. Vale, pero es que, mire usted, ahí hay gente enterrada en la cuneta. Es que, mire usted, es que usted tiene simbología fascista que convendría retirar. ¿Realmente es esto polarizar? O sea, mi pregunta es, bueno, mire usted, es que el consenso fue el consenso, pero el consenso se dio en unas circunstancias concretas, que la relación de poder no era igual, sobre todo a partir del primer referéndum, que la oposición lo pierde, y entonces se llega a un pacto, pero un pacto en términos de desigualdad. Y me permites añadir un punto más y cerramos. ¿Tú quieres intervenir? Bueno.
Voy a ser brevísimo, ¿no? Y entonces sabíamos a dónde íbamos. O sea, es decir, sabíamos, o sea, es muy fácil, bueno, es más fácil hacer un consenso cuando hay una hoja de ruta. Es decir, queremos ser como el resto de Europa. Queremos integrarnos en el mundo occidental, tal y como los grandes países democráticos y tal. Pero lo que hay que hacer es esto. ¿Estáis de acuerdo? Pues claro, ¿quién puede estar en contra de eso? Es mucho más fácil conseguir un consenso bajo esas condiciones, aparte del tema de las relaciones de poder, que no ahora que no sabemos hacia dónde diablos vamos, ¿no? Es decir, porque tú decías algo que yo creo que es muy parecido a lo de los años 20, ¿no? Hay una crisis de civilización. Es decir, digamos que se está agotando, ¿no? Eso que llamábamos Occidente, sus valores, eso se está shaking, ¿no? Está sacudiéndose. Y por tanto ahí hay ese espíritu, pues bueno, ahora, claro, ¿sobre qué vamos a ponernos de acuerdo cuando realmente lo que nos da miedo es el futuro? Antes lo que queríamos era, pues eso, que el futuro fuera como el de Italia, Francia, Alemania. Unos modelos de referencia. Claro. Así es mucho más fácil, ¿no? Llegar a una cosa. Sí. No, yo quiero hacer una pregunta, bueno, pues como Alfonso, quizá una reflexión muy breve y una pregunta que sí que es muy concreta. La reflexión es que, hombre, habría que ver esto de que el consenso de la transición fue asimétrico o tuvo un sesgo pro derecha, porque tendría que revisar los números, pero yo creo que Suárez y Fraga, en el 78, tienen mayoría para hacer la constitución que quieran. Sí, eso no lo niego. E invitan al socialismo, al comunismo y a los nacionalistas. La constitución que se hace, podrían no haberlo hecho, habría sido un desastre. Pero lo cierto es que rompamos esa lanza a favor de ellos, porque si hubieran querido consolidar posiciones del centro derecha, pues no habría habido autonomías. En realidad, el pacto constitucional es una transacción en la que, a cambio de la monarquía, que claramente es una reivindicación de los sectores conservadores, a la izquierda se le da casi todo lo que pide. Se le da el Estado autonómico, se le da un catálogo de derechos muy avanzado, se le da instituciones que querían, ¿no? Yo recuerdo que Gabriel Pérez Barba decía, nuestra Constitución lo va a tener todo, y lo tuvo todo, ¿no? Tuvo el Consejo General del Poder Judicial, tuvo el Tribunal Constitucional. Quiero decir que la influencia de la izquierda en el diseño constitucional, yo creo que no está en cuestión, y luego, por esa Constitución gobierna durante mucho tiempo Felipe González. Sí, pero ya está hecha la Constitución. Claro, pero no es una Constitución que consolide posiciones de derecha. No, pero tiene un diseño institucional. Un ejemplo muy claro es la ley electoral. La ley electoral que se hizo... Para favorecer a dos partidos, el bipartidismo. No, para favorecer a la derecha. Se hizo una ley electoral negociada para favorecer a la derecha. Tú mismo lo has dicho. Tenían una posición que podían haber hecho el sistema democrático que hubiesen querido. No lo hicieron porque el contexto internacional, porque queríamos ser Europa, porque hay reconocimiento. Vamos a hacer una constitución que sea europea. ¿Dónde queremos ir? A la Unión Europea, porque es lo que decía Fernando. Hay un adjetivo. Bueno, pues vamos a hacer lo que... Pero hubo un montón de respecto al status quo social, económico y financiero desde el punto de vista de las élites franquistas. Los pactos de Moncloa son también como González. Quiero decir que me parece que fue genuinamente inclusiva, pero no, vamos a ver, pero que haya un pacto no niega. Un pacto se da dadas las circunstancias de relación de poder. Sin duda, entonces hubo un pacto y hubo excesiones por parte de la derecha, bajo mi punto de vista, clarísimos. Esto no lo estoy negando, pero lo que estoy negando es que ese pacto constitucional consolida en gran medida el poder económico y social del franquismo y no se cuestiona nada. Y hemos habido un silencio respecto a muchas cosas, no solo con la monarquía y lo que ha hecho la monarquía, porque ahora nos llevamos las manos a la cabeza, pero esto también es consecuencia de ese tipo de pacto. Entonces y además, eso es una visión, y luego lo que dice Fernando también, ¿no? O sea, es decir, luego es que la base del mundo cambia mucho. Entonces, replantear un modelo de familia en una sociedad tan cambiante, eso no es polarizar. Plantear reformas a la Constitución. Claro, y plantear reformas de la Constitución. Incluso sobre la jefatura del Estado. Claro, es que no es polarizar. No, por ahí no. Solamente quería, digamos,
lanzar la hipótesis de que efectivamente el consenso de la transición fue un verdadero consenso. Sí. Y no una componenda. No, yo no he dicho eso. Mi pregunta es, así como en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la verdad es que lo estudian mucho, hay datos sobre exposición al otro, ¿no? Cotidiana, ¿no? Y de vez en cuando leemos artículos en The Economist o en Atlantic donde dicen los estadounidenses ya no tienen amigos, o sea, los republicanos ya no tienen amigos como tienen los demócratas, o los demócratas ya no se casan con republicanos, O van a vivir a los barrios de republicanos. Exacto. O de demócratas. Mi pregunta es, ¿tenemos datos sobre esto en España? Y si no los tenemos, vuestra percepción es que algo parecido pueda estar ocurriendo en España, que nos exponemos cada vez menos cotidianamente al otro. No, yo con datos preliminares lo que intentaba contar en el artículo no es el caso. Entonces, para mí algo que antes hemos llevado la discusión sobre las élites y demás, algo que me parece todavía explicar en España es cómo hemos llegado a este nivel de ya no voy a hablar de polarización, de partidismo extremo, cuando hay un nivel digamos, de mezcla cotidiana y de no separación cotidiana que no se da, o sea, básicamente que no hay fracturas sociales como sí que existen en Estados Unidos, ni hay unos niveles. España tiene unos niveles altos de desigualdad y de otras cosas que comparten con Estados Unidos en el contexto europeo, pero sigue estando muy en el contexto europeo. Es decir, muchas de estas cosas de las que hablamos en Estados Unidos, incluso bajando a lo más micro, antes se ha hablado de los coches, de esto sí que tengo datos, o sea, los de izquierda y derecha conducen los mismos coches en España. Y escucha la misma música. Muchas de estas cosas sí que ya tenemos algunos datos y no se dan. Por tanto, yo creo que todavía nos queda todavía que explicar. O sea, yo creo que hemos documentado bien el fenómeno, pero creo que nos queda todavía que explicar porque si esa cosa que también se comentaba antes, de que de arriba abajo y de abajo arriba coincide en Estados Unidos, esa polarización, eso no se da en España. Muy bien. Es que a las 8 aquí es como en la Cenicienta, ¿sabes? Se cierra la casa, pero bueno, esta es una ongoing conversation, o sea que os invitaremos otro día, montamos otro número y le damos una vuelta a muchos de estos temas. Ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa, o sea, y siempre que queréis escribir algo seréis bienvenidos. 1 millón de gracias por venir y 1 millón de gracias sobre todo por vuestro trabajo. Gracias. Gracias.